es importante que mantengamos todos los micrófonos y las cámaras apagadas para que Enrique pueda hacer una exposición perfecta y evitando las interrupciones. Dejaremos al finalizar la exposición, que calculamos que será de unos 45 minutos, dejaremos al finalizar un espacio para que podáis realizar preguntas. Estas preguntas se pueden hacer a través del chat, ya os avisaremos cómo y cuándo, ¿de acuerdo? Recordaros también, como os he mandado por email, que esta actividad será grabada, por lo tanto, aquellas personas que vayáis a intervenir mediante las preguntas, que tengáis en mente que se está grabando esta charla para su posterior difusión, ¿de acuerdo? Os mandaremos también, aunque vosotros estéis asistiendo en directo, os mandaremos también el enlace para que podáis visionarla de nuevo, ¿de acuerdo? Y sin más, doy la bienvenida a todas las personas que estáis ahí a este encuentro organizado desde el Colegio Oficial de Psicología de Vizcaya, donde Enrique Etxeburua nos va a presentar su último libro titulado Abuso sexual en la infancia, nuevas perspectivas clínicas y forenses, y hará un recorrido por aspectos tan importantes dentro de nuestra profesión como son las nuevas formas de abuso sexual, cambios judiciales en relación a este tema, intervención clínica con las víctimas, actuación clínica sobre los abusadores, etc. Como veis, temas de rabiosa actualidad y temas muy interesantes. A la hora de presentar a alguien como Enrique Etxeburua, hay que hacer, o al menos yo tengo que hacer, un verdadero ejercicio de síntesis, porque como sabéis, se trata de una persona con una larga trayectoria profesional y una intensa trayectoria profesional. Yo me he permitido el lujo de poder extraer ciertos detalles que me parece interesante tener en cuenta. Enrique Etxeburua, como sabemos, es catedrático de Psicología Clínica en la Universidad del País Vasco, es académico de número de la Academia Vasca de las Ciencias, Artes y Letras, es miembro cofundador del Instituto Vasco de Criminología, ha sido presidente de la Sociedad Vasca de Victimología, ha sido también miembro del Consejo Asesor del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, también ha sido coordinador durante unos años de la Estrategia de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Como sabéis, es autor de unos 34 libros y de más de 300 artículos publicados en revistas científicas. Recientemente ha sido galardonado con el Premio Euskadi de Investigación en Ciencias Sociales por su trayectoria científica e investigadora. Y para terminar, porque aquí podemos extendernos muchísimo, en sus líneas actuales de investigación se centran en la violencia sexual y contra la pareja y en las adicciones comportamentales. Sin más, yo doy paso a Enrique y antes agradecer desde el Colegio Oficial de Psicología que nos pueda ceder parte de su tiempo para poder presentar su libro y para poder hablar de temas tan interesantes como son los que va a exponer esta tarde y nos pueda regalar parte de su tiempo. Con lo cual, Enrique, eskerrik asko y te doy paso. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, arratsaldeon, a todas y todos, pero especialmente a todas porque hay un predominio claramente femenino en la audiencia, por lo que veo. Bueno, yo el objetivo, debo agradecer a Gurchane y al Colegio de la Psicología de Vizcaya por darme esta oportunidad, por una parte, de presentar este libro al que ha hecho referencia, de abuso sexual en la infancia, nuevas perspectivas clínicas y forenses, y más allá del libro, para hablar de un tema que, por desgracia, sigue siendo de rabiosa actualidad. Y creo que tiene realmente, por tanto, muchos matices y muchos aspectos para poder hablar tanto en una perspectiva clínica como forense. Bueno, yo quiero decir que este libro está escrito por mí mismo y por Cristina Guerrica Echeverría.
que es una psicóloga clínica que trabaja en un centro de violencia de género en Sutitu, concretamente en Álava. Y nosotros hicimos una primera versión de este libro del que voy a hablar ahora hace 20 años, o sea, en el año 2000. eh, Presentamos una primera versión de este libro, ¿no? Lo que hemos visto es que con el paso de los años el libro ha tenido pues, una cierta difusión, pero hemos visto que el fenómeno del abuso sexual ha cambiado considerablemente. Es decir, se mantiene básicamente en los aspectos fundamentales, pero los cambios que se han producido a nivel social, a nivel tecnológico, a nivel judicial, a nivel clínico, etcétera, han sido muy importantes. Eso nos llevó a que en el periodo de la pandemia, me refiero en el periodo del confinamiento, especialmente en el periodo más duro, pues hicimos de la necesidad virtud y entonces nos pusimos a poner al día aquella primera versión y luego nos dimos cuenta de que ya no se trataba de una segunda edición, sino que se trataba de un nuevo libro porque pues pasó a tener de 200 páginas a tener 300 porque el volumen de información realmente que se acumulaba pues era importante desde nuestro punto de vista. Bueno, en mi presentación voy a hacer ahora una breve referencia de los temas o de los cambios fundamentales que se han hecho en este libro respecto a aquella primera versión de hace más de 20 años. Y en segundo lugar, quería referirme ya directamente, después de esto, a algunas ideas claves que me parece que hay que tener en cuenta cuando nos enfrentamos al tema del abuso sexual en la infancia con las peculiaridades que tiene hoy en día. Bueno, el abuso sexual es evidente que es un fenómeno, un problema universal que está presente de una u otra forma en todas las culturas y sociedades y que constituye un complejo fenómeno que es resultante de una combinación de factores individuales, sociales y familiares. Lo que es más grave, y eso es lo que nos importa, me refiero como psicólogas y como psicólogos, es que en cualquier caso supone, al menos en la mayor parte de las víctimas, una interferencia emocional negativa en el desarrollo evolutivo de las menores o de los menores. Bueno, ¿cuáles han sido los principales cambios que se han producido en estas 2 últimas décadas y de las que nos ocupamos en el libro? Bueno, han emergido nuevas formas de abuso sexual que antes no existían. En concreto, aspectos como las agresiones sexuales en grupo. Es verdad que en ocasiones están protagonizadas por personas adultas, pero en ocasiones están protagonizadas también por menores, alentadas por el uso de la pornografía en las redes sociales, o la irrupción de las nuevas tecnologías han inducido nuevas formas de abuso sexual a menores a través de los dispositivos digitales, como en concreto el sexting, cuando el sexting es delictivo. Me refiero cuando una persona está exportando imágenes sin autorización de la persona que se ha grabado, o lo que es el grooming, cuando nos referimos a adultos que utilizan realmente las redes sociales haciéndose pasar por menores y que con distintas estrategias de seducción, de chantaje emocional o de otro tipo de estrategias alientan a que los menores puedan llevar a cabo conductas no consentidas desde el punto de vista sexual. Y por otra parte, ha habido otro cambio también importante en las nuevas formas de abuso sexual, que es que claramente, digamos, por una parte se han hecho más visibles. Es raro el día que la prensa o los medios de comunicación no se ocupen de este fenómeno, pero además han aumentado y probablemente han aumentado especialmente en menores. En adultos las cifras son relativamente constantes, ahí hasta donde tenemos noticias, pero sí en menores. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque cuando nosotros escribimos esta primera versión del libro, la edad de consentimiento sexual estaba fijada en España a los 13 años. Hoy, afortunadamente, se ha corregido ese punto y la edad de consentimiento se sitúa a los 16 años. Eso quiere decir, por tanto, que el espectro de personas potencialmente víctimas de abuso sexual pues es mucho mayor.
Bueno, estas son algunas de las nuevas formas o los nuevos formatos de abuso sexual que se presentan en la actualidad junto a los formatos más tradicionales. Bueno, por otra parte, otro aspecto muy importante que ha aparecido es la revelación tardía de los abusos sexuales. Es decir, nos estamos encontrando, que es un fenómeno de gran interés psicológico, es la revelación tardía de abusos sexuales sufridos en la infancia, en el caso, por ejemplo, de los adultos que sufrieron abusos por parte de profesores, monitores o de adultos o de entrenadores deportivos cuando ellos eran menores de edad. Y este fenómeno requiere, por una parte, una explicación psicológica. O sea, ¿por qué? Porque una buena parte de la sociedad no entiende por qué ocurre este hecho. Es decir, por qué un adulto de 35, 40 o 45 años está relatando ahora con dolor y con gran dramatismo e intensidad lo que sufrió hace 15, 20 o 30 años. Este fenómeno, digo que es un fenómeno nuevo, lo hemos visto especialmente en el caso, pero no exclusivamente, en el caso de los abusos sexuales llevados a cabo por sacerdotes o religiosos, especialmente en la década entre las décadas de los años 60 y 80 del siglo pasado, etc. Y, por otra parte, también se está planteando otro fenómeno importante que es a nivel judicial. A nivel judicial ha habido cambios importantes porque el paso de muchos menores por la justicia ha supuesto una victimización secundaria y ha supuesto un auténtico calvario, por decirlo en términos coloquiales. Para ello se han introducido, digo, algunos cambios, al margen de que haya mucho todavía que mejorar al respecto. Uno de los cambios importantes es el que la edad de consentimiento se haya elevado, como he dicho antes, de los 13 a los 16 años. Otro segundo aspecto importante es el que se permita, en el caso de los menores, y además en lo que ahora va a ser la Ley de Protección Integral a la infancia y a la adolescencia, se va a exigir como obligatorio el que se haga con los menores de 14 años una prueba preconstituida o anticipada, de manera que se pueda grabar, digamos, el testimonio o la denuncia, realmente la denuncia del menor o de la menor en sede judicial, se grabe, digamos, bien sea a través de una cámara de Gesell o simplemente se grabe realmente el testimonio que relata el menor con las garantías adecuadas para el presunto culpable, donde realmente su defensor puede, a través del juez o a través del psicólogo forense, plantearle las preguntas, las cuestiones, etcétera, que considere oportuno, y se graba realmente esta situación, con lo cual se puede evitar en muchos casos el que estas personas lleguen a la vista oral, o en todo caso, si llega a la vista oral, que tenga que relatar ese testimonio, digamos, una o dos veces, pero no en este momento, como está ocurriendo, que por término medio se relatan de 6 a 7 veces el testimonio de lo que le ha ocurrido a ese menor, con el calvario que supone para el menor y además con la desvirtuación del propio testimonio, porque las reacciones que van experimentando los adultos cada vez que esa persona menor emite el testimonio, va modulando, digamos, el tipo de respuesta que va dando, con lo cual el testimonio, cuando se llega a la fase final, que en este caso sería la vista oral, que en ocasiones tiene lugar de 2 a 3 años después de haber ocurrido realmente el suceso, está muchas veces desvirtuado desde una perspectiva cognitiva, etcétera, con lo cual deja mucho que desear, me refiero como prueba de cargo, por así decirlo, en ese contexto. Otro punto también muy importante en relación con esta revelación tardía de los abusos sexuales es que en esta ley
de protección a la infancia y a la adolescencia, que se discute, creo recordar que esta misma semana en el Congreso de los Diputados, que se va a aprobar en el Congreso de los Diputados, es que el periodo de prescripción de los delitos sexuales me refiero, no comienza como hasta ahora a los 18 años, es decir, cuando el menor tiene una mayoría de edad, sino que el periodo de prescripción va a comenzar a los 30 años. ¿Qué quiere decir eso? Que en los casos más graves, por ejemplo, cuando ha habido una penetración en donde el delito puede prescribir por la gravedad del delito que acabo de relatar, puede prescribir a los 15 años. A los 15 años, a partir de la mayoría de edad, quiere decirse que a partir de los 33 años, una persona ya no podría denunciar la existencia de un delito cuando fue menor, porque simplemente se archiva el caso porque ha prescrito. Si ahora ese periodo de prescripción va a comenzar, como lo señalo ya en el libro, me anticipé a ello, pero porque se aprueba esta misma semana, a partir de los 30 años, pues quiere decir que una persona va a tener de margen, en los casos más graves, a poder denunciar el caso hasta los 45 años. Hombre, me parece que es un aumento del periodo de tiempo pues muy razonable, porque lógicamente todos los delitos tienen un nivel de prescripción, pues porque el paso del tiempo pues borra realmente muchas pruebas, hace que pues fallezca a lo mejor el agresor o esté en condiciones de una demencia o no esté en condiciones de poder declarar, etc. Entonces, este cambio, digo, ha sido muy importante, me refiero a nivel, como cambios que se han producido a nivel judicial, ¿no? En este sentido. Bueno, por otra parte, ha habido cambios también en la intervención clínica. Entonces, se ha desarrollado la intervención clínica en varios frentes. En el libro nos ocupamos en concreto, digamos, del tratamiento de las víctimas menores. Es verdad que no todas las víctimas menores requieren un tratamiento, lo requieren aquellas que presentan unos cambios importantes de conducta, que especialmente en el caso de los menores varones, pues se puede traducir fundamentalmente en cambios, en un nivel de irritabilidad y cambios bruscos de conducta. En el caso de las niñas, se puede producir muchas veces en problemas de tipo ansioso-depresivo que pueden aparecer en estas niñas y que muchas veces se traduce también en indicadores sexuales que pueden aparecer en estos menores fundamentalmente en forma o bien de una actividad sexual precoz, por ejemplo, con una masturbación compulsiva o con la utilización de un vocabulario o de unos conocimientos de sexo que son inadecuados para su edad, o al revés, por la presencia de un sentido excesivo del pudor, que se puede traducir, por ejemplo, en la resistencia pues, a desnudarse o a bañarse, el rechazo a las caricias o besos de los padres o de cualquier cosa que entrañe un mero contacto físico, etcétera, ¿no? Como, digamos, efectos a corto plazo. Esto, sin embargo, nos encontramos también que hay menores que son especialmente resilientes, es decir, que nos llama la atención la fortaleza emocional que algunos menores presentan a pesar de haber sufrido acontecimientos, digamos, de tipo traumático y además de una forma crónica, porque no hay que olvidar que el abuso sexual de menores, a diferencia de las agresiones sexuales a personas adultas, se caracteriza porque es un fenómeno crónico, porque es un fenómeno crónico y además está ejercido por una persona que es de la confianza, digamos, del menor y que tiene incluso una obligación de protegerlo o de protegerla, como es en el caso de los padres, en el caso de los profesores, en el caso de los monitores, etc. Es decir, que lo que sabemos es que en el caso de los menores, los agresores forman parte muy frecuentemente del álbum de fotos familiar
o cuando menos, del círculo estrecho de esas personas que han defraudado profundamente la confianza de esos menores, haciendo realmente un uso indebido de sus estrategias de seducción y aprovechando la asimetría existente entre la capacidad de respuesta de un menor con la capacidad de respuesta de una persona adulta. Bueno, por otra parte, además del tratamiento, me refiero con las víctimas, hemos diseñado lo que se ha denominado un tratamiento integral, en donde se trata a las víctimas con un tratamiento a la medida en función de cuáles son los déficits psicológicos específicos que esa persona pueda presentar. Me refiero a nivel de miedos, a nivel de traumas, a nivel de estar en soledad, a nivel de una respuesta inhibida en el aspecto afectivo, etcétera. Pero también se trata a la familia, sobre todo cuando la agresión está llevada a cabo por un componente de la familia, como puede ser el padre, el padrastro, el tío, el abuelo, un hermano mayor, etcétera, es toda la familia la que está alterada por un fenómeno de este estilo y con profundos sentimientos de vergüenza, con sentimientos de culpa en relación con este suceso, con lo cual realmente requiere un tratamiento integral, un proceso de atención en este aspecto. Por otra parte, hay que tratar también, y ese es otro componente importante, a los abusadores sexuales. ¿Por qué? Bueno, porque cuando una persona ha hecho uso del abuso sexual ante un menor, lo que tenemos que predecir es que a través de una serie de distorsiones cognitivas, a través de una serie de fenómenos que pueden explicar en parte este hecho, como es el haber sido víctima de abuso sexual en la infancia, como es el, por ejemplo, recurrir con frecuencia a la pornografía y sobre todo a la pornografía infantil a través de las redes, estas personas realmente van a volver a cometer o van a intentar volver a cometer ese mismo tipo de conducta. Me refiero de conducta de abuso, bien con la misma víctima, por eso he dicho que los abusos habitualmente son crónicos, no se limitan a hechos puntuales, a diferencia de lo que ocurre en la vida adulta, y además, si no es con esa víctima, pues lo va a hacer con otras víctimas, porque de alguna manera se ha establecido un proceso de aprendizaje donde esa persona se satisface sexualmente por esta vía, de alguna forma intuye que ese tipo de comportamiento va a quedar impune porque realmente los menores presentan una serie de limitaciones obvias para comentar su relato, tanto más cuanto más pequeños son. Me refiero que no hay el desarrollo cognitivo y emocional del menor impide que relate con precisión lo que le ha ocurrido. Por otra parte, en los casos de abuso sexual, sobre todo con personas más menores, no hay habitualmente, no se suele producir habitualmente la penetración, sino que se produce pues, caricias, contactos físicos, masturbaciones, exposición a imágenes pornográficas, etcétera, con lo cual no quedan, digamos, unos restos físicos en forma de lesiones o en forma de heridas, como puede ocurrir en el caso del maltrato físico, con lo cual no hay prueba realmente clara o inequívoca de que ahí se ha producido un abuso sexual. Y ahí es donde viene la gran intervención realmente de muchos psicólogos forenses, en donde a través de los cambios de conducta, lo que podríamos llamar la huella psíquica, se puede intuir que en ese menor ha habido un cambio o ha ocurrido algo importante y que indagando y si cuadran las cosas con otros aspectos en relación con la entrevista que se pueda llevar a cabo con ese menor y con su familia, pues puede tener que ver con el aspecto sexual. Muchas veces la única forma de poder averiguar que ese menor o esa menor realmente ha sido victimizado. Claro, uno de los motivos de sorpresa para muchas personas es el por qué estas personas, o sea, estas víctimas, relatan lo ocurrido, como he dicho antes, años después. Claro, lo que ocurre es que una persona cuenta
su dolor o cuenta su experiencia dramática cuando puede y no cuando quiere. Ocurre que hay veces en que el menor se siente, digamos, ofuscado ante lo que ha ocurrido, no acaba de entender muy bien qué es lo que está ocurriendo, porque se mezcla distintos aspectos, como es el cariño, el afecto, la autoridad que tiene la persona adulta, sobre todo si es un padre, un padrastro, un profesor, un sacerdote, un entrenador deportivo, etcétera, y todo ello realmente pues hace que la persona se sienta incluso como avergonzada, aparte de las estrategias que puedan utilizar realmente los abusadores de señalar que este es un secreto entre nosotros, que nadie más debe enterarse de ello, que si se enteran no te van a creer ni van a prestar atención realmente a lo que está ocurriendo. Todo ello facilita que este aspecto pueda quedar en muchas ocasiones, digamos, en silencio, bien reprimido emocionalmente o bien recordado, pero como en el baúl de los recuerdos, pero que sin embargo está ejerciendo por su significación emocional una interferencia negativa e importante en el desarrollo realmente de ese menor. Y eso hace que cuando esa persona es adulta y cuando, por ejemplo, empieza a tener relaciones de pareja, a lo mejor 15 o 20 años después de haber sido objeto de abusos sexuales, pues se da cuenta de que experimenta pues, ciertos fenómenos psicológicos que hasta entonces le resultaban inéditos, porque no se había planteado esa situación, como por ejemplo el presentar un nivel de embotamiento emocional, dificultades para expresar sentimientos de intimidad o ternura, problemas para experimentar un contacto físico deseado con su pareja, y entonces emerge con fuerza aquello que previamente, digamos, estaba o reprimido o recordado, pero en esa especie de baúl de los recuerdos en que se consideraba poco apropiado sacar a relucir estas cosas. Otras veces lo que suscita ese recuerdo o esa revelación tardía es el hecho de que esa persona, o sea, la víctima, haya tenido conocimiento de que el abusador sigue en contacto con otros menores o haya aparecido en algún medio de comunicación y todo eso haga, digamos, reverdecer el dolor que esa persona pudo experimentar realmente en esos momentos y también la misma, digamos, el mismo apoyo social que ahora se da a este tipo de hecho. Hay ocasiones en que hay personas que prefieren no denunciar. Me refiero a víctimas. O sea, los profesionales tenemos obligación de denunciar este hecho, pero las víctimas, la denuncia es un derecho, pero no es una obligación. Puede ocurrir que una persona prefiera no pasar por el calvario, o sea, una víctima prefiera no pasar por el calvario de lo que es una denuncia e intentar resolver su vida por medio de un apoyo psicológico o porque la persona pues, es más resiliente y puede recurrir con sus propios recursos, me refiero de los recursos sociales, las amistades, su pareja, etcétera, puede contribuir a superar la situación que esta persona ha atravesado. Bueno, hay algunas circunstancias, en cualquier caso, que parece que son especialmente más graves para explicar las repercusiones a largo plazo. Porque las repercusiones a largo plazo he señalado estos problemas en relación con la pareja, pero a veces puede surgir también otros problemas como trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo en el caso de la bulimia, o puede haber incluso hasta una ideación o intentos de suicidio, problemas ansioso-depresivos, etcétera, que pueden ser consecuencia, digamos, directa o indirecta de aquellos acontecimientos que sufrieron. No podemos mapear, por así decirlo, el tipo de abuso sexual y las posibles consecuencias que va a tener esa persona en la vida adulta 15 o 20 años después. Pero hay algunos aspectos que son especialmente agravantes. Es agravante, yo diría que 3 aspectos centrales, como son el hecho de que haya habido una penetración. He dicho que esto es menos frecuente en niñas menores, pero a medida que se van acercando a la adolescencia, o sea, en la prepubertad,
el riesgo de penetración realmente aumenta. Entonces, si se produce ese hecho, esto es un agravante de las consecuencias psicológicas que se pueden producir. Otro aspecto importante es el que eso se haya producido por parte de una persona de su confianza. O sea, curiosamente, si el agresor hubiese sido una persona desconocida, el efecto habría sido menor. ¿Por qué? Porque de alguna forma al hecho de la degradación y la humillación que supone contra la intimidad de esta persona el haber llevado a cabo esa conducta de abuso sexual, se suma el que lo ha ejercido es una persona que tenía la obligación de cuidarle y de quererle como un padre, un padrastro, un familiar, etcétera, con lo cual el nivel de decepción y el nivel de falta de comprensión y la falta de creencia en el ser humano en conjunto que se produce en estas personas es muy grave. Y en tercer lugar, por último, otro elemento clave, muy importante y que se puede manejar en forma de resiliencia secundaria es la credibilidad que damos al testimonio de las víctimas. Porque he señalado antes que si el agresor está en el álbum de fotos de la familia, cuando esa menor relata lo ocurrido, por ejemplo, a su madre, o a una hermana mayor, o a un profesor, etcétera, y no le prestan credibilidad a lo que ha hecho, piensa que son exageraciones o que son fantasías. ¿Y por qué lo pueden pensar? Porque, en definitiva, la persona protectora, el escudo protector que debe ser, digo, la madre u otras personas realmente de la familia, se resisten a aceptar la existencia de ese hecho porque de alguna forma la humillación y la gravedad de la conducta que ha ocurrido con la víctima les salpica también a ellos, en cierto modo, porque no han sabido protegerle a la víctima adecuadamente, etcétera, y muchas veces, salvo que la situación sea ya evidente, se resisten a hacer esa situación, o sea, a prestar credibilidad a esa situación. Entonces la víctima, a nivel cognitivo, lo que elabora es que ha sufrido realmente un suceso traumático y además le están llamando mentirosa, o por lo menos no creen lo que está diciendo. Es como se dice a veces, o se ha dicho coloquialmente o en algunos cortos o reportajes, que la niña pues se siente como una muñeca rota, ¿no? Es decir, además de ser vilipendiada al haber sufrido el abuso sexual, no prestan atención o no creen realmente en lo que ha habido. Algo parecido ha ocurrido también en el ámbito de la justicia. No olvidemos que cuando ha habido denuncia, cuando se ha presentado realmente una denuncia, hay que tener en cuenta que en el sistema penal español, y por otra parte, con buen criterio, hay un principio básico que es el de la presunción de inocencia. Con lo cual, mientras no se demuestre lo contrario, el agresor es inocente. Claro, eso ha hecho que en ese largo calvario que ha supuesto el proceso judicial se haya puesto a veces en duda el testimonio de esa víctima por parte de los abogados defensores del agresor, porque no olvidemos que en el caso de que se demuestre que haya habido un abuso sexual, el delito, la condena a nivel penal es muy alta en el caso español. Y además, el reproche social que existe sobre ese agresor, pues va a marcar, digamos, de por vida, en cierto modo, a ese agresor. Con lo cual, realmente, el problema, por tanto, se complica especialmente. A mí me ha venido algún caso en concreto de estas personas a las que me refería antes, de personas que ahora tienen 40 años y que por circunstancias de la vida y que han tenido que ver, como he dicho antes, con el emparejamiento pues tardío que han podido experimentar, bueno, tardío, relativamente tardío, que estas personas han experimentado cuando tenían 40 años y entonces se dan cuenta de que están bloqueados en esa relación emocional y les vienen en sueños, en forma de pesadillas, en recuerdos constantes e invasivos, las imágenes de lo que pudieron sufrir cuando tenían entre 6 a 12 años. En algunos casos, cuando esto no ha ocurrido en el seno de la familia, sino cuando ha ocurrido por parte, como he dicho antes, de un sacerdote, de un monitor, etcétera, y quieren presentar realmente una denuncia, se dan cuenta de que este fenómeno, de que ha desaparecido,
de que ha prescrito, por así decirlo, el delito. Cabe entonces la posibilidad de poder hacer alguna cuestión, de poder ejercer realmente algún tipo de medida. Yo creo, y lo desarrollamos realmente en el libro, que una posible solución en estos casos, me refiero en estos casos limitados, en que ha habido realmente una denuncia, en que el delito realmente ha prescrito y por tanto la vía judicial no va a dar una reparación o una satisfacción a estas personas, porque a muchas víctimas lo que le puede dar una gran satisfacción es que se le declare al abusador culpable de lo que ha hecho, y eso tiene un carácter catártico y terapéutico en muchos casos. Pero aquí no es posible. Pero ahora se ha desarrollado en los últimos años, se está desarrollando lo que se denomina la justicia restaurativa. Esta justicia restaurativa, que está pensada para otros aspectos, parte del hecho de que no ocurre como la justicia retributiva, cuyo principio es el que la hace la paga. Aquí en la justicia restaurativa el principio fundamental es el que la hace la repara. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en estas ocasiones, por vía extrajudicial, porque judicialmente el asunto está ya muerto, por así decirlo, esas personas en algunos casos solicitan, digamos, entrevistarse con el abusador. En el caso de que el abusador lo desee, cosa que no siempre ocurre, por supuesto, y de que esté en condiciones de poder hacerlo, me refiero a de que no haya fallecido o de que no esté con un proceso de demencia grave, etc., si accede a tener una entrevista con un mediador o con lo que se llama técnicamente un facilitador, esa persona, si reconoce el daño causado realmente a la víctima, si además le pide perdón por lo que hizo realmente en su momento y por el daño que le ha podido infligir, y de alguna manera se implica en algún tipo de reparación de tipo económico, por ejemplo, pues para hacer frente a los posibles gastos que esta persona haya tenido en busca de tratamientos psicológicos o tratamientos médicos donde ha tenido que gastar realmente dinero, esta podría ser realmente una posible solución en aquellos casos en donde la justicia tradicional, me refiero a la justicia retributiva, no tiene posibilidades de actuación. Simplemente lo dejo planteado, esto habría que desarrollarlo realmente mucho más y es una línea que me parece que puede ser, digamos, prometedora en algunos casos. E incluso he conocido algún caso en donde cuando ha fallecido o presenta un proceso de demencia grave o de enfermedad grave que no está en condiciones de poder acudir a una entrevista con la víctima, el superior de esa persona, en el caso de que haya sido un religioso, me refiero al superior de la orden o el superior de la comunidad donde esa persona vive, ha hecho las labores, digamos, del victimario. Me refiero de que ha intervenido realmente en ese proceso de mediación, ¿no? En concreto, en la conferencia episcopal francesa están desarrollando, donde se han descrito entre la década especialmente de los años 60 hasta los años 90, en esas 3 décadas, se han descrito 3.000 casos de abuso sexual y que es posible que se puedan extender hasta 10.000, pero eso es una estimación. Y han decidido, pues, desde crear, digamos, un día anual dedicado a las víctimas de abuso sexual por parte del clero y como un homenaje a todas aquellas víctimas que ha habido en esta situación, han creado o han diseñado la creación de un monumento, digamos, dedicado a las víctimas de abuso sexual por parte del clero, que se está haciendo en estos momentos en Lourdes en concreto. Se ha creado como una especie digamos, de centro de escucha a las víctimas, de manera que cualquier víctima puede acudir y recibir un asesoramiento, digamos, gratuito en relación con lo que le está ocurriendo. Estarían estas medidas, entre otras, en relación con este aspecto que señalo de la justicia restaurativa. Bueno, señalo también algún tipo, en el libro, algún tipo de casos clínicos, y dentro de esos casos clínicos, pues hablamos de víctimas de abuso sexual, hablamos de casos clínicos de familiares de víctimas, de cómo hemos tratado a estas familiares. Hablamos también de los agresores sexuales adultos. Vamos a ver, aquí tengo que hacer la siguiente precisión.
cuando nos encontramos con abusadores sexuales que están, digamos, identificados como tales, el delito realmente es muy grave y estas personas no reciben un tratamiento ambulatorio, sino que estas personas son responsables penalmente si se demuestra que han llevado a cabo ese tipo de conducta y acuden a prisión habitualmente con penas largas. Y es en prisión donde se están llevando a cabo programas de tratamiento de, digamos, de agresores sexuales. Es verdad que desde hace ya pues, unos 15 o 20 años, inicialmente partiendo de la experiencia de Marshall y Fernández en la Universidad de Toronto, en Canadá, en España, pues el profesor Benedito, la profesora Benedito y Vicente Garrido en Valencia, el profesor Redondo en Barcelona, han llevado a cabo distintos programas de tratamiento de agresores sexuales en prisión. Es verdad que ahí no se distingue, todavía no está especificado la diferencia que hay entre lo que son los agresores sexuales y lo que son de adultos y lo que son los abusadores sexuales de menores, que tienen perfiles diferentes. En el primer caso están más vinculados con conductas muchas veces antisociales, mientras que el abuso sexual de menores pues muchas veces está vinculado, o sea, lo que es la pederastia, está vinculada realmente a un problema, digamos, estrictamente sexual. Bueno, pero también hemos llevado a cabo algunos programas a nivel intrafamiliar cuando se detectan realmente estos primeros casos. Hay que tener en cuenta que no hay que confundir el abuso sexual con la pederastia, que son dos cosas distintas, ni con la pedofilia. Hablamos de la pedofilia a nivel psicopatológico, a nivel clínico, no a nivel jurídico forense. El pedófilo es la persona que presenta, digamos, unas fantasías o conductas recurrentes de atracción y acercamiento sexual a menores. Cuando hablamos de pederastia, estamos hablando de que no solamente es que haya una atracción hacia menores, que se puede traducir, por ejemplo, pues en fantasías masturbatorias, en el recurso a pornografía infantil en Internet, etcétera, sino que estamos hablando de personas que están teniendo ya contactos con menores y, por tanto, están llevando a cabo un delito, porque están afectando a una víctima. Eso es la pedofilia y se convierte en una pederastia. Y lo que les interesa a nivel judicial son los pederastas, no los pedófilos, que es un problema puramente psicopatológico, por así decirlo. Y justamente, además, en este sentido, orientado a los pedófilos, sobre todo a los pedófilos varones, porque la mayoría de ellos son varones, hay algunos programas que se han desarrollado en los últimos años, de los que damos cuenta en el libro, que se han llevado a cabo con adolescentes varones que se caracterizan por la presencia de fantasías, digamos, de fantasías con menores en concreto. Y en particular, pues se llevaron a cabo en el año 2005 lo que se llamó el proyecto Dukenfeld en la Universidad de Berlín, y que estaba orientado fundamentalmente a tratar de captar aquellas personas, aquellos menores que presentaban a lo mejor fantasías recurrentes de tipo pedófilo, como he dicho, con masturbaciones, siempre con imágenes de menores, recurriendo a pornografía infantil, pero que todavía no estaban implicados en conductas sexuales de tipo pederasta. Y algunos de ellos pues, se trataba proactivamente de hacer digamos, como anunciar la existencia de este programa para que si un adolescente menor presentaba este tipo de fantasías, como digo, recurrentes y exclusivas en el ámbito de menores, se les daba la opción de un tratamiento a nivel confidencial. En este caso no se trataba de romper el secreto profesional porque estas personas no habían cometido ningún delito, sino de lo que se trataba es de evitar que ese pedófilo se convirtiese en un pederasta, por una parte para proteger a los menores, es decir, para proteger a sus posibles víctimas, y por otra parte para dar a esa persona la posibilidad de un desarrollo, digamos, de un desarrollo vital en un régimen de libertad y donde pudiese llevar a cabo su proyecto de vida
ejerciendo una sexualidad libremente consentida, bien sea homosexual o heterosexual, pero con adultos, me refiero con personas consentidas. Este proyecto tuvo mucho éxito, no recuerdo si han pasado de 3 a 5.000 personas en este momento, desde el año 2005 estoy hablando, y en España ha surgido un proyecto inspirado en que se llama Previansi, que está vinculado, bueno, hay una página web de este programa, y está vinculado a la Universidad de Barcelona, que lo dirige el profesor Antonio Andrés Puello. Me parece que son líneas nuevas dentro de un enfoque integral del tema del abuso sexual, porque lo que en definitiva nos importa es, por una parte, proteger a las futuras víctimas y, en segundo lugar, el dar una oportunidad a personas que que experimentan este tipo de fantasías y que tienen realmente estas posibilidades que puedan tener estas posibilidades de desarrollo. Pero además de los pedófilos que se pueden convertir, como digo, en pederastas, están personas que abusan sexualmente sin ser pedófilos. Es decir, que sus fantasías eróticas están orientadas fundamentalmente a adultos, bien sean de tipo homosexual o heterosexual, pero que en circunstancias determinadas, por ejemplo, de abuso de alcohol o de mala relación de pareja coyuntural o de una situación de estrés muy fuerte, mantenida, por ejemplo, de tipo laboral o de otra índole, etcétera, pueden llegar a utilizar el sexo con menores, porque es más fácil realmente de acceder, como una forma de hacer frente al estrés que estas personas están experimentando. Entonces sería la utilización del sexo con una finalidad no sexual, es decir, con una finalidad de afrontamiento, digamos, del estrés, que no lo saben hacer de otra manera. Es verdad que esto es más frecuente si estas personas, por ejemplo, en su historial presentan unos niveles de victimización sexual o presentan un nivel de abuso de alcohol, y el mecanismo que entonces se produce es que cuando llevan a cabo esta conducta se sienten culpables por el daño que han hecho o que han infligido a esa menor o a ese menor. Y entonces ese sentimiento de culpa, en lugar de ser un factor inhibidor para no implicarse en otro tipo de conductas, pues de alguna manera genera más estrés y propicia el que vuelvan a repetirlo. Algo así como de perdidos al río. Y realmente la persona se llega a crear un círculo con una compulsión de repetición y con un círculo que se va realimentando realmente con este aspecto. Entonces, quiero decir, por tanto, que muchos abusadores sexuales luego realizan también, llevan a cabo, y eso es importante, una serie de distorsiones cognitivas. Tienen unas distorsiones cognitivas, claro, orientadas justamente a hacer frente a ese nivel de malestar o de sentimientos de culpa, ¿no? Pues hay personas que llegan a pensar, pues que, bueno, mi niña está entera porque realmente no han llevado a cabo una conducta de violación propiamente, o que en realidad ese juego sexual es una forma de cariño que le están dando, o que, bueno, que la falta de resistencia que presenta el menor, lo que quiere decir es que le gusta lo que le estoy haciendo, o que, bueno, pues que en realidad es una forma de casi como de educación sexual, ¿no? Entonces, estos mecanismos de autoengaño son importantes, bueno, porque algunos de ellos mienten. Claro, mentir es otra cosa, mentir es eludir la responsabilidad a nivel judicial, etc. Estoy hablando cuando estas personas minimizan o se autoengañan a través de este tipo de negaciones, de distorsiones cognitivas. Esto explicaría, o sea, no es ya una mera justificación de una conducta concreta, sino que es una estrategia de distorsión cognitiva permanente que les permite, por ejemplo, poder acostarse por la noche y poder dormir sin que estén atenazados o torturados por sentimientos de culpa, sobre todo cuando las víctimas son personas que están muy vinculadas a ellos, porque son hijos, son hijastros, alumnos, seminaristas bajo su responsabilidad, etc. Y esto pues genera realmente un nivel de precaución. Esto creo que se lleva a cabo, por así decirlo,
que paradójicamente la culpa, en lugar de ser un factor inhibidor de la conducta, puede llegar a ser un factor propiciador de la reiteración en las conductas en este tipo de personas. Bueno, estos son, y por tanto, aquí habría que distinguir que estas personas son abusadores sexuales de menores, porque eso es un hecho, pero no son propiamente pedófilos. ¿Qué interés tiene esto? Desde el punto de vista del delito que ha podido cometer un pederasta, perdón, el pedófilo no ha cometido un delito, el pederasta ha cometido un delito, el abusador sexual de menores ha cometido un delito, y desde el punto de vista del derecho penal esto tiene relativamente poca importancia. Pero desde el punto de vista psicológico sí que es importante, porque el tipo de tratamiento que tenemos que dar a estas personas es diferente. No se trata de crear un protocolo de tratamiento estándar que se pueda aplicar a cualquier persona que haya llevado a cabo ese tipo de conducta, cuando realmente lo que se está planteando, pues las motivaciones son diferentes y tenemos que hacer frente psicológicamente a las necesidades específicas que presenta ese abusador, con vistas a evitar, digamos, la reincidencia y con vistas a resocializar realmente a esta persona y que pueda realmente encarar el resto de su vida pues de una manera razonablemente satisfactoria, ¿no? Bueno, por otra parte, y voy concluyendo en estas notas un poco a vuela pluma que estoy exponiendo de algunos aspectos que me han llamado la atención, es que hasta ahora, y esto es importante también que se sepa, he señalado que a mí lo que me ha preocupado mucho ha sido cuando los menores han decidido presentar una denuncia. Bueno, esto ocurre realmente en muy pocos casos. Según pues, Save the Children y los distintos informes que se han podido llevar a cabo, las denuncias pueden ocurrir a lo mejor en un 15% de todos los casos que son existentes. He señalado también que esto afecta especialmente a mujeres, que realmente hasta un 80%, 75 o 70 o 80% de niñas en particular. Por otra parte, también he señalado como un aspecto que es muy importante que los abusadores están muy cercanos habitualmente, afectivamente, al menor, y que el riesgo es mayor, lógicamente, en entornos cerrados, es decir, en internados, colonias, seminarios, etcétera, y también en aquellos casos en donde a nivel familiar pues hay unas familias desestructuradas o malos tratos generalizados o problemas graves de pareja, pero debo decir que probablemente el abuso sexual dentro de los distintos tipos de maltrato es, por así decirlo, como el más democrático, es decir, el que se da en todas las clases sociales. No hay que recurrir necesariamente a las zonas pobres o marginales de las ciudades para pensar que es ahí solo en donde se produce este tipo de fenómenos. Bueno, por otro lado, quiero decir que en el caso de que se detecte el caso tempranamente y se determine realmente que presentar una denuncia, hay que distinguir y evitar el calvario de la victimización secundaria de la víctima. Hay que distinguir lo que es realmente la denuncia de lo que es el testimonio de la víctima. Es decir, cuando se trata de presentar una denuncia, no tiene por qué hacerlo el menor. Lo puede hacer, digamos, el Ministerio Fiscal, o lo puede hacer su representante legal, me refiero su madre, su padrastro, su hermano, sin necesidad de que realmente acuda el menor. Una vez que se ha presentado la denuncia, si esa denuncia se le da unos ciertos grados de visibilidad y llega a sede judicial, entonces el menor tiene que presentar testimonio, que es diferente de la denuncia. Entonces, y ahí donde el menor presenta testimonio, me refiero ya, es donde se puede llevar a cabo la prueba preconstituida, es decir, en donde se puede grabar, digamos, la conversación, el testimonio del menor que lo cuenta por primera vez en sede judicial. Por tanto, cuando es más fresco y más creíble el testimonio que está haciendo realmente ese menor, y el abogado del agresor, en el caso de que esté localizado realmente el agresor, puede ejercer su derecho a la defensa
a través de, como digo, de una videoconferencia, de una cámara de Gesell, bueno, a través de distintos procedimientos y llevando a cabo, canalizando esas preguntas por medio del psicólogo forense, por medio del juez, etc. Esa prueba que se graba se puede llevar luego ya, digamos, hasta la vista oral. Si no hay ninguna prueba, ningún dato más, el menor ni siquiera necesitaría acudir a la vista oral. Si resulta que el abogado defensor del acusado en ese intervalo de tiempo entre la instrucción y la vista oral llega a acumular ciertas pruebas o ciertas dudas, etcétera, entonces podría ser necesario que realmente tenga que el menor acudir a esa prueba oral, no necesariamente de forma física, sino que podría ser digo, a través de una videoconferencia, a través de una cámara de Gesell, en fin, a través de sistemas que evite el tener que estar enfrentado a un agresor. Pero en cualquier caso serían, digamos, como dos testimonios, ¿no? No las 6 o 7 veces de repetición que por término medio muchos menores han tenido que recurrir. Bueno, en definitiva, y voy realmente acabando con ello, por tanto, nos encontramos con unos retos de futuro que son realmente muy importantes. Por una parte, he señalado que, bueno, y otro aspecto al que no he aludido es todo lo relacionado con el aspecto de la prevención. Me refiero, si el abuso sexual es un fenómeno, antes no lo he señalado, pero que ocurre con frecuencia, según los distintos estudios metaanalíticos, pues puede haber del orden de un 10 a un 15% aproximadamente de personas que han sufrido algún tipo de abuso sexual en la infancia, si bien es verdad que los abusos graves son afortunadamente menores, es decir, pero pueden afectar de un 4 a un 6% de la población, lo cual son tasas de prevalencia muy altas, porque estos casos graves, me refiero donde ya hay contactos físicos, caricias, es decir, no se trata solamente de ver a un exhibicionista cuando uno no lo desea, estamos hablando de un abuso sexual grave y que interfiere en muchos casos, sobre todo en personas más vulnerables y menos resilientes, en el desarrollo emocional de ese menor o de esa menor, pues realmente la prevención es un aspecto importante. Y esa prevención tiene que llevarse a nivel familiar, a nivel escolar. Existen ya distintos programas donde de lo que se trata es de que a los menores, cuando se dé educación sexual, no se trata solamente de enseñarles realmente cómo es el cuerpo, digamos, del varón o el cuerpo de la mujer, sino realmente enseñar qué tipo de caricias son inadecuadas, o sea, qué tipo de caricias pueden realmente expresar un afecto y qué otro tipo de caricias o de contactos son realmente inadmisibles y no se deben tolerar, o qué otro tipo de aspectos pues deben requerir una cierta intimidad cuando una persona se ducha, cuando utiliza realmente el cuarto de baño, etcétera. Y si esto se interioriza de una manera más temprana, la probabilidad de que ese menor pueda estar alerta cuando se trata de un comportamiento inadecuado y de poder entonces recurrir a un adulto de su confianza, me refiero madre, padre, hermana mayor, etcétera, para comentar lo que entiende que es inadecuado, eso realmente facilitaría las cosas. Porque antes he señalado que uno de los aspectos que agrava realmente psicológicamente el desarrollo emocional del menor es la cronicidad del maltrato, es decir, la revictimización. Me refiero que los abusos sexuales no sean esporádicos, sino que estén sometidos a unos niveles de reiteración, que es lo habitual y que se producen especialmente en dos edades críticas, entre los 6 y 9 años y los 9 y 12 años, especialmente, ¿no? Es importante, por tanto, ese nivel de prevención y terminaría realmente esta exposición señalando que en la última parte del libro señala algún tipo de lecturas recomendadas, me parecen con un pequeño comentario acerca de ellas, de los libros más interesantes que se han publicado en castellano en relación con el tema del abuso sexual,
y señalo dos que me parecen un poco especiales, que son un poco distintos de los demás. Los demás son libros técnicos para que los lean, para que los podáis leer psicólogas o psicólogos. Me refiero a víctimas de abuso sexual que han, digamos, interiorizado ese proceso, que lo han elaborado cognitivamente y que lo han desarrollado en forma de un libro. Uno de ellos es el libro de James Rhodes, Instrumental, donde, digamos, este pianista, digamos, relata el calvario que sufrió por parte de un profesor, digamos, de gimnasia cuando tenía, creo recordar, 8 años, y los trastornos mentales graves que tuvo, los divorcios que experimentó, en parte atribuidos a su inestabilidad emocional, y que de alguna forma ha encontrado, digamos, en la música un nivel de canalización a ese dolor que ha podido experimentar. Porque claro, los delitos he dicho antes que prescriben, pero el dolor, sobre todo el sufrimiento, no prescribe. Y por otra parte, he señalado también el caso de un psiquiatra infantil, Miguel Hurtado, que fue víctima de abusos sexuales, en este caso por un monje de la abadía del monasterio de Montserrat, cuando tenía 8 años, creo recordar, y entonces, bueno, relata un poco los sucesos que sufrió y cómo consiguió realmente superar esa situación a través de la dedicación al estudio, a través de la dedicación al trabajo, y a través del activismo. Y en este sentido, pues es el portavoz de una de las asociaciones de abuso sexual, que es, digamos, la infancia robada, y a través de ello ha conseguido en parte superar la situación que pudo atravesar, y lo relata pues con un cierto detalle, y me parece que estos testimonios son muy elocuentes, porque ya no se trata de digamos, de psicólogos que hayamos diseñado investigaciones clínicas con este tipo de pacientes, como es mi caso, sino de personas que han sufrido en sus propias carnes ese suceso y donde relatan qué estrategias a ellos realmente les han sido útiles. Bueno, quiero con esto, reitero, doy por finalizada esta primera parte de la intervención. Doy las gracias a Pulchane, al Colegio de la Psicología de Vizcaya, y a todas vosotras y vosotros que desde distintos lugares de España pues, habéis tenido la amabilidad de poder acudir a esta sesión. Muchas gracias. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, Enrique. Temas muy interesantes. Y ahora, si os parece, abrimos el turno de posibles preguntas. Podemos utilizar el chat. Si hay alguien que, aparte del chat, quiere tener audición a través del audio, pues nos lo puede decir. Pero si podemos utilizar el chat, quizás sea mejor. Con lo cual, pues abrimos el turno de preguntas. Gracias. Alguien dice a ver si puede dejar referencias de ambos libros. Sí, bueno, este lo voy a revisar en concreto. Bueno, señalo otros libros técnicos de los que no he hablado, porque esos son más habituales, ¿no? Bueno, más habituales me refiero en la bibliografía científica, ¿no? Los libros, la referencia, tengo que mirarla en concreto, es James Rhodes. Rhodes se escribe, bueno, lo escribo, o lo pongo en un... Puedes ponerlo en el chat, o si quieres, si lo tienes ahí, lo puedes enfocar en la cámara para que la gente lo pueda leer. No, es que no creo que... No se lee bien, no se lee bien. Entonces, bueno, a ver si puedo escribirlo yo. Sí, hay una persona que lo ha escrito. Ah, bueno, sí. Sí, bueno, ya lo ha escrito. Muchísimas gracias. Pongo, es del año 2014 en español y se llama Instrumental. Instrumental está publicado en Barcelona, la editorial.
Blackie Books. Y el otro libro al que me refería es el de... Se llama Hurtado, es del 2019 y se llama El Manual del Silencio. Está publicado en Barcelona, en Planeta. Perfecto, gracias, Enrique. Hay una persona que comenta, dice, ¿podrías comentar algo sobre el tema de la implantación consciente e involuntaria de las falsas memorias? Perdón, la implantación de... Consciente e involuntarias de las falsas memorias. Sí. Bueno, vamos a ver, este es un tema muy controvertido, el tema de las falsas memorias. He señalado antes que, claro, la memoria en principio entra dentro de las funciones ejecutivas superiores y, por tanto, es un proceso a nivel cognitivo que tiene que ver con, pues, digamos, con el hipocampo, con las conexiones frontales, etc. Pero también es verdad que la memoria está muy afectada por aspectos emocionales. Me refiero que recordamos muchas veces aquello que nos importa. Y cuando digo que nos importa, lo digo en un sentido positivo o negativo. Entonces, podemos olvidar nosotros muchos acontecimientos de nuestra infancia que son irrelevantes, pero en cambio aquellos que no son especialmente significativos por lo positivo o por lo negativo, pues realmente se nos quedan realmente grabados. Entonces, lo que hay que pensar, otra cosa es que si esos recuerdos están asociados a sentimientos de culpa, por ejemplo, o de vergüenza. Digo de vergüenza porque si todo esto ha ocurrido en un entorno, familiar, pues de alguna manera todo esto salpica, como he dicho antes, a toda la familia. Entonces muchas veces se quiere, digamos, como reprimir emocionalmente ese tipo de situación, y he señalado antes que esos diques de contención pueden estallar cuando esa persona establece una relación de pareja, cuando esa persona ve una imagen de televisión relacionada o ve un programa en relación con el tema del abuso sexual, etcétera, y entonces estalla ese tipo de situación y no lo puede evitar. Bueno, algunas personas han argumentado justamente que no hay que prestar a veces mucha atención realmente a los menores porque a veces se les pueden crear, digamos, falsas memorias. Bueno, que en realidad es una mala traducción del inglés, sería falsos recuerdos. Sería la traducción, digamos, más precisa. Vamos a ver, ¿se pueden crear falsos recuerdos? Sí. ¿Por qué? Porque un niño es más fácilmente sugestionable, tanto más cuanto más pequeño es. ¿Cómo se puede crear ese falso testimonio? Pues imaginemos, si yo soy un terapeuta y resulta que he leído algunos trabajos en donde veo que algunos trastornos de la conducta alimentaria, he señalado antes, por ejemplo, en relación con la bulimia, pueden tener que ver con haber sufrido un abuso sexual en la infancia, puedo hacer una serie de preguntas orientadas dentro de la entrevista clínica y para hacer el historial clínico de este paciente, orientadas específicamente a ese campo. Claro, de alguna forma, el paciente, digamos que ya es un adulto o es un adolescente, intuye que el terapeuta concede una gran importancia a ese tipo de situación y puede entonces a lo mejor magnificar realmente esa situación en función del interés que tiene el terapeuta, con lo cual hemos creado un efecto iatrógeno, digamos, al menor y hemos inducido una falsa memoria o un falso recuerdo que en realidad puede ser la deformación o la amplificación inexacta de un suceso que pudo haber ocurrido en un momento determinado, ¿no? Esa sería una forma de poder crear realmente un falso recuerdo. Otros falsos recuerdos se pueden inducir también a través del desarrollo del proceso judicial. Si he señalado antes que en el caso de que la víctima
haya presentado una denuncia, haya relatado el acontecimiento, digamos, 6 o 7 veces por término medio durante un periodo de 2 o 3 años, entre que se presenta la denuncia y se llega a la vista oral con la sentencia correspondiente, etcétera, a medida que esa persona va comentando esos sucesos ante la policía, ante el juez de instrucción, ante los abogados, ante sus padres, ante algún profesor, ante el juez sentenciador, etcétera, pues puede ocurrir que las reacciones que van teniendo esos adultos estén modificando el relato que está planteando ese menor, hasta el punto de que ese relato, a medida que va interfiriéndose con esas entrevistas de las personas adultas, llega un momento en que está desvirtuado y que lo que recuerda, o sea, lo que evoca ese menor en relación con el acontecimiento ocurrido, tanto más cuanto más lejano sea en el tiempo, pues pueda estar desvirtuado y por tanto tengamos que prestar una atención, digamos, pues escasa realmente o cuando menos cuestionable y tratemos siempre que sea posible de conseguir otras informaciones periféricas, me refiero a relatos en relación con la familia, con otros menores de ese entorno para saber ese tipo de situación. Es decir, que normalmente aquí se da un fenómeno paradójico. Los recuerdos que están vividos, los sucesos que están vividos con mucha intensidad y un suceso de un abuso sexual que ha ocurrido durante 3 años de forma más o menos regular, es algo que no se olvida. Y por tanto, emocionalmente, es muy difícil que ese recuerdo esté, digamos, inducido y que sea falso. Pero también es verdad que se puede producir estos fenómenos de personas que han podido tener a lo mejor una infancia con un estilo de apego inseguro o desorganizado en relación con sus padres, o hayan tenido algún tipo de polivictimización de distintos tipos y recuerden por inducción, no por inducción, sino dentro de las preguntas que va haciendo un terapeuta que está especialmente concernido en los temas de abuso sexual, pues le está creando este tipo de situación. Si una persona parte del hecho de que la mayor parte de las personas o 1 de cada 5 personas han sufrido realmente abuso sexual, es muy probable que buena parte de las preguntas estén orientadas en ese sentido. Y en ese aspecto sí se puede crear un falso recuerdo. Gracias, Enrique. Hay varias cuestiones que te plantean. Una de ellas es una pregunta que yo creo que todo el mundo nos hacemos. Una compañera que te pregunta a ver si consideras que es posible la reinserción o recuperación de los abusadores sexuales o pederastas. Bueno, vamos a ver si es que no veo tu imagen ahora. Estoy aquí ya. Sí, ahora te veo, sí. Me decías que la pregunta es si son recuperables realmente los abusadores sexuales o los pederastas. Eso es. Bueno, hay varios programas donde vamos a hablar de distintos niveles de recuperación. Si hablamos de personas que han estado en la cárcel, es decir, que han cometido un delito, se les ha denunciado y se les ha condenado por ello, esas personas, por la gravedad del delito, llegan a la cárcel. Cuando hablamos, pero allí he dicho que los programas de tratamiento no están, y eso habría que mejorarlo, no están específicamente orientados al abuso sexual o a la agresión sexual de personas adultas, que he señalado que son 2 fenómenos psicológicamente distintos. Si lo que hablamos es a niveles de tasas de reincidencia, por ejemplo, de agresores sexuales en general, pues vemos que las tasas de reincidencia son, digamos, relativamente bajas. Me refiero, si las personas no han sido tratadas, los agresores sexuales, cuando se hace un seguimiento de 5 años, tienen aproximadamente una tasa de reincidencia del 20%, aproximadamente. Si han sido tratados psicológicamente, esa tasa de reincidencia disminuye hasta el 4%. Es decir, que se pueden rebajar entre 10 a 15 puntos la tasa de reincidencia con un tratamiento psicológico. Hablo de agresión sexual, como digo, en general.
En el caso de los abusadores sexuales de menores, no hay estudios, que yo sepa, vamos, estudios específicos donde se hable de esta especie de tasas de recuperación. A nivel ambulatorio, no existe porque estas personas normalmente, como son conscientes aparte del reproche penal, de la censura social que hay con este tipo de personas, normalmente no acuden a las consultas de psicólogos o de psicólogas espontáneamente, me refiero consultando por este problema. Muchas veces hemos detectado este problema a través de que han venido consultando por otros problemas, por ejemplo, abuso de alcohol, problemas de depresión, problemas de inestabilidad en la relación de pareja, y que haciendo la historia clínica ha surgido realmente este problema. Pero no hay estudios claros acerca de esta situación. Esto me refiero, en el caso, yo creo que tienen peor pronóstico los pedófilos, es decir, aquellas personas cuya atracción sexual ya de forma temprana, en forma, como he dicho, de fantasías masturbatorias, de uso de pornografía infantil, de sueños eróticos con contenidos siempre de tipo, o siempre o casi siempre de tipo infantil, estas personas tienen más difícil recuperación. Si se trata de un abusador sexual, de los que he comentado antes, que tienen fantasías sexuales de tipo adulto, me refiero con mujeres o con hombres, pero de tipo adulto, y que en situaciones de estrés específicas o de oportunidad, digo de oportunidad de tener a mano, porque hay personas que, claro, que si trabajan con menores, pues los tienen a mano, y si además conviven con ellos, como ocurre en colonias infantiles o como ocurre en entrenamientos muy selectivos donde hay concentraciones, etcétera, pues pueden llegar a la oportunidad de cometer este delito. Si ellos son conscientes de que esa conducta es inadecuada y piden ayuda realmente por ello, estas personas tienen mejores posibilidades de recuperación, porque tenemos estrategias. Primero, no están en el mundo, no están judicializados muchos de estos casos. Y en segundo lugar, estas personas tienen unas alternativas, me refiero afectivo-eróticas, con personas adultas, aunque coyunturalmente hayan recurrido a los menores. Si son conscientes, digamos, de lo que han hecho, buscan ayuda por ello, se dan cuenta de lo inapropiado de sus conductas y tienen unas estrategias motivacionales mínimas para el cambio, estas personas pueden tener mejor pronóstico. Pero no tengo datos concretos para poder señalar de tasas de prevalencia específicas. Perfecto. En este sentido, Enrique, hay una pregunta que dice que ha echado en falta casos de abuso sexual contra la infancia en los que además se graban para uso de pornografía. A ver si tienes conocimiento específico de estos temas. No lo he estudiado realmente a fondo, pero me parece que es importante en relación con lo que señalaba antes del uso de la tecnología, que seguro que se estaban utilizando de maneras bastardas múltiples. Yo este fenómeno no lo he estudiado, sé que hay algunos estudios en la propia Ertzaintza, en el ámbito del País Vasco, donde hay una persona que está especialmente dedicada a un comisario o un agente de la Ertzaintza que está dedicado a los delitos informáticos con menores, donde se está estudiando estos temas del abuso sexual, lo que podríamos llamar el grooming, bueno, en distintos formatos. Aquí me estaba preguntando por los casos de grabación. Grabaciones, claro, vamos a ver, si las grabaciones, yo lo que pondría en alerta es a los menores, porque el sexting, es decir, el grabar imágenes de contenido sexual o de contenido íntimo entre miembros de una pareja, que eso es el sexting, eso se puede hacer de una manera voluntaria y eso no es un delito como tal. ¿Qué ocurre? Que si esa pareja se rompe, o por distintas circunstancias, o por una discusión, o por lo que sea, una de los miembros de la pareja, normalmente él, difunde esas imágenes que se han obtenido a un nivel de intimidad sin el consentimiento realmente de la víctima, entonces está cometiendo realmente un delito. Y claro, la tecnología hoy eso lo posibilita, porque muchas parejas pues son inestables y mucho más
en edades tempranas, etcétera, y lo que hoy parece un amor eterno, pues dentro de 5 meses, pues la pasión volcánica ha desaparecido, y si existe algún tipo de, digamos, de venganza, de despecho por parte de la persona que se ha sentido abandonada, pues puede hacer un uso bastardo de este tipo de situaciones. Lo vemos con cierta frecuencia en los medios de comunicación. Gracias, Enrique. Como hay bastantes preguntas, vamos a elegir así algunas que puedan ser diferentes. Hay una de una compañera que dice, habla sobre la referencia específica de abuso sexual en personas con discapacidad intelectual. Dice que ella trabaja con esta población y son específicamente vulnerables a todo tipo de maltrato y abuso. No sé si tienes algo que decir respecto a este campo. No, me parece que parte de un hecho que es real, y es que las personas con discapacidad intelectual son más vulnerables digamos, ante este hecho, porque fundamentalmente los abusadores, primero porque muchas de ellas pasan muchas horas realmente con monitores o con personas que les cuidan, o con educadores, etcétera. Dependiendo del grado de discapacidad, pueden pasar muchas más horas de lo que se pasa un menor sin discapacidad en un colegio. Eso hace que algunos de los cuidadores han podido abusar más fácilmente de ellas, porque precisamente por su discapacidad intelectual tienen dificultades a nivel cognitivo para poder explicar lo que realmente les ha ocurrido. Y de alguna manera el abusador se siente potenciado o se siente reforzado en su conducta, porque de alguna forma intuye que va a quedar impune. Entonces, los centros, digamos, de discapacidad, las personas que trabajan con un nivel de discapacidad, pues hombre, hay que prestar ahí una especial atención en ese aspecto. Bueno, para eso existen también, en este momento se están buscando distintas fórmulas, por ejemplo, pues el registro de personas que no han sido condenadas por no han sido denunciadas o condenadas por ningún tipo de abuso sexual. Digo, pues para tener, digamos, como un certificado de buena conducta, llamémoslo así, en este terreno, para aquellas personas que vayan a trabajar con población infantil, ¿no? Y de alguna forma, pues adoptar esa medida preventiva. Pero en el ámbito de la discapacidad, yo creo que ahí lo que habría que hacer es especialmente trabajos en grupo, me refiero de tal manera que se puedan controlar recíprocamente, vamos, no en un sistema policial, pero que se puedan de alguna forma controlar o hacer trabajos grupales donde haya más de un monitor, o donde haya más de un profesor, para evitar que si se produce esa disfunción por parte de uno de ellos, pues el otro pueda funcionar como un elemento de control, ¿no? Perfecto. Yo creo que, teniendo en cuenta que son ya las 8, para ir terminando, hay una pregunta de una compañera que te pregunta sobre intervenciones clínicas que se hayan demostrado eficaces. Bien, bueno, ese es un tema muy importante. Bueno, lo abordo realmente en el libro. Vamos a ver, no hay tratamientos empíricamente validados, como puede ocurrir, por ejemplo, digamos, en el trastorno de estrés postraumático. O sea, lo que sí sabemos es que si estamos hablando de intervenciones con las víctimas, y hablamos de víctimas adultas, por ejemplo, que han sufrido abuso sexual en la infancia, sí tenemos unos tratamientos para hacer frente, digamos, al trastorno de estrés postraumático en estas personas, en tratamientos focalizados en el trauma, como son, digamos, la reestructuración cognitiva, las terapias de exposición y la MDR. Son algunos de los tratamientos empíricamente validados, pero para hacer frente al estrés postraumático en adultos que han sufrido, por ejemplo, abuso sexual en la infancia. En el ámbito de víctimas, creo que era por donde iba la pregunta, de víctimas infantiles, no tenemos tratamientos empíricamente validados. O sea, hay muchos acercamientos, Yoconda Batres, bueno, hay muchos acercamientos que se han hecho en relación con ese tipo de tratamiento, y nosotros en el texto pues lo señalamos. Nuestra idea es que lo fundamental es llevar un tratamiento
por una parte, lo más precoz posible. Es decir, la primera intervención que se debería hacer es, bueno, primero, desde luego, que no ocurra el abuso sexual. Si por desgracia ha ocurrido, evitar la revictimización. Es decir, sacar, digamos, al agresor, al abusador del contexto de la víctima para garantizar que no se vuelvan a producir nuevos episodios, porque eso de alguna manera alivia realmente el nivel de malestar que pueda tener la víctima. He señalado que también a veces los síntomas que presenta la víctima pueden ser distintos. Entonces, el tratamiento no está orientado propiamente al abuso sexual, sino que el tratamiento está orientado hacia aquellos aspectos que presenten más deficiencia en las víctimas. Por ejemplo, si presentan una de precocidad sexual o presentan, por ejemplo, síntomas ansioso-depresivos o de aislamiento social, focalizaremos la atención en ese tipo de aspectos. Es decir, que el abuso sexual es un acontecimiento traumático que puede generar, digamos, síntomas diversos. Entonces, no tenemos como, digamos, un programa de tratamiento realmente específico que se haya mostrado empíricamente validado. He señalado que otras veces tenemos que apoyar a la familia, porque la familia va a ser el escudo protector y eliminar en lo posible los sentimientos de culpa de estas personas. Y también he señalado la importancia de tratar a los abusadores, sobre todo cuando hay otros menores en familia y existe el riesgo de esa situación. En cualquier caso, nos encontramos todavía en una fase relativamente precaria. Precaria me refiero en cuanto a estos programas de tratamiento. Yo soy partidario de que los programas hay que individualizarlos en función de las circunstancias que presenta esta persona y darles, en lo posible, como digo, un carácter integrador. En este sentido, no hay que olvidar también la importante labor que realizan muchas asociaciones y grupos de autoayuda. O sea, grupos como Save the Children, o grupos como en Barcelona la Fundación Vicky Bernadette. En el País Vasco también existen grupos que se han movilizado en torno al tema de abuso sexual y que pueden suponer realmente un nivel de apoyo, de desahogo para muchas de estas personas. Porque incluso en aquellos casos en donde ha habido una vía judicial y no ha habido pruebas suficientes para inculpar realmente al abusador, hay que llevar un apoyo psicológico para estas víctimas porque ellas se perciben a sí mismas entonces como que las consideran mentirosas acerca de lo que ha ocurrido y eso es un agravante psicológico en esa situación. Entonces hay que llevar un apoyo y ahí los grupos de autoapoyo, o sea, los grupos de apoyo que existen al respecto desempeñan también una función muy importante. Ajá. Enrique, hay una compañera que pregunta sobre cómo podemos ayudar psicológicamente a una víctima de abuso paterno en un caso archivado cuando el padre no da su permiso para recibir asistencia terapéutica. Vamos a ver, si entiendo bien, el caso judicialmente está archivado. Sí, eso dice, sí. ¿Cómo podemos ayudar? Sí. ¿Y la víctima qué edad tiene? No lo dice, supongo que es menor. Hombre, yo creo que, vamos a ver, ante un caso de una víctima que lo esté pasando mal, pues realmente la madre o la persona que lleve iba a decir, la custodia paterna o una de las personas que lleve la patria potestad, la otra persona, está en su derecho de que si le ve mal a su hija, que se encuentra en estas condiciones, para que le pueda llevar realmente al tratamiento a pesar, digamos, de la voluntad de su padre. En todo caso, eso habría que recurrirlo, habría que asesorarse, digamos, a través de las asociaciones de víctimas de cómo poder llevar a cabo ese programa, pero indudablemente un padre no tiene una capacidad de veto para que a una menor que se encuentre realmente en unas condiciones psicológicas de malestar emocional no se le pueda tratar. Perfecto, muchas gracias. Realmente el tema es muy interesante porque seguimos conectados prácticamente todos, con lo cual supongo que podríamos estar horas hablando de este tema. Entiendo que en tu libro haces una exposición más exhaustiva de todo esto y yo no quiero robarte más tiempo ni a ti ni al resto, son ya las 8:05, creo que estamos cumpliendo el horario. Reiterarte nuestro agradecimiento, Enrique,
Es un lujazo el poder contar con personas profesionales como tú que de manera desinteresada nos puedes ayudar en toda tu visión y todo tu estudio y trabajo sobre un tema tan importante y tan interesante. Desde aquí, daros las gracias a todos los que habéis estado conectados. Repetir que se está grabando esta charla, la vamos a difundir para que podáis de nuevo verla. Y Enrique, mi más sincero agradecimiento por estar aquí colaborando una vez más con el Colegio de Psicología. Muchísimas gracias, eskerrik asko. Bueno, yo también quiero terminar estas palabras agradeciendo al Colegio de Psicología la oportunidad que me ha brindado de tener esta conversación, porque me interesa mucho aprender de las cuestiones tan inteligentes y tan bien fundamentadas que han presentado muchos de los asistentes, que denotan realmente que conocen el tema y que están en contacto con ello. A veces me surge un poco la impotencia de no tener una respuesta precisa para algunas de las preguntas tan interesantes que se han formulado. Me parece por ello que es un terreno apasionante al mismo tiempo que es morboso. Tenemos que evitar un poco ese uso un poco torticero que a veces se hace en los medios de comunicación de este fenómeno, pero atender a la realidad de este fenómeno que en cualquier caso hoy es más visible, que he dicho que va en aumento, y que, por tanto, requiere unos profesionales cada vez más, digamos, entregados para poder intervenir de forma temprana en lo posible y evitar el sufrimiento de estas víctimas inocentes que están sufriendo realmente una situación pues, que no se lo merecen. Muy bien, pues así sea. Muchísimas gracias, Enrique, gracias a todos y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Vale, encantado.